obediencia a su palabra. Gracias, Padre, por sus promesas que están en la palabra de Dios. Aferrarnos cada día de esas promesas, a tener paciencia. Danos la paciencia, Señor, porque dice la Biblia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ayúdanos a ser parte de ese pueblo. Estamos en el proceso de la santificación, en ese proceso por fe. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos difíciles que se aproximan. Ahora es cuando debemos dar todo nuestro corazón, Padre amante, ayúdanos. Se hace una lucha difícil, Padre amante, pero no es difícil si contemplamos cada día, contemplamos su enseñanza, su palabra, su persona, y nos aferramos a aquellas promesas. Padre, perdónanos por nuestras faltas, nuestros errores, caímos, flaqueamos. Ayúdanos a no caer de la gracia, ayúdanos a permanecer en el lugar santo espiritualmente, para que podamos estar cada día nuestras oraciones ascendiendo al lugar santísimo. Padre, gracias, Señor, en estas horas, por mis hermanos que se han conectado, por mis hermanos aquí también. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos en el poder de su fuerza. Como dice Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que en esta mañana pedimos su presencia, pedimos su espíritu. Saque todo espíritu negativo de nuestra vida que pueda obstaculizar este tema que es glorioso de salvación. Ayúdanos, Padre, que se llene de su presencia y de sus santos ángeles, Señor, este lugar. Y por mis hermanos también, por cada uno que se ha conectado, fortalézcalo. Podamos tener esa claridad, Padre amante, de este tema glorioso cada día y ponerlos por obra en nuestra vida. Así que, Padre, gracias porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, nada somos, sino por los méritos de su Hijo, que nos hace ser especiales para su gran nombre, llevarlo en este mundo. Gracias, Padre, porque nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien. Gracias, hermanos, que se han conectado. Voy a resumir un poco el tema que estamos llevando. Esta es una serie, hermanos, que estamos llevando. Repasen los temas, es muy importante. Ya nos queda este otro sábado, vamos a hablar de la justicia de Cristo ahí terminamos, porque vamos a ver algo interesante de la justicia de Cristo. Vamos a ver cómo Moisés recibió la justicia cuando, fíjense, recuerden que él miró la tierra de lejos. Dios no le permitió por el pecado que cometió Moisés, pero él se arrepintió, murió. Dios vino a buscar su cuerpo, se le llevó. O sea, después de su muerte, Moisés recibió la justicia de Cristo. También vamos a ver que hubieron hombres que recibieron la justicia de Cristo estando vivos. Miren, qué interesante. Vamos a conectar todo eso este otro sábado, hermanos queridos, vamos a explicar eso. Es glorioso. Ahora, como les decía, estamos llevando esta serie y entramos hablando de 1844, en esa línea profética que nos ha llevado hasta este tiempo. Fíjense, 1844, 1888, hemos venido haciendo paralelos con todos los eventos que han venido cumpliéndose. Glorioso, hermano, para los que puedan ver los temas de esta serie, van a ver la línea profética. Y llegamos a este tema de las tres justificaciones, que es muy importante que Dios, ¿no es cierto?, me ha mostrado para poder mostrar este tiempo que es de salvación, que nos incumbe a todos entender que es la justificación por gracia, que es la justificación por fe y que es la justicia de Cristo. Son tres cosas diferentes, hermanos queridos, y decíamos que las dos primeras son muy importantes para tener la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo, ser semejante a Cristo. Por eso es importante la justificación por gracia. Ahí hacíamos una pregunta, ¿no nos da licencia para
para seguir pecando. La gracia viene a mi vida, viene la oportunidad para el Señor salvarme. Ahí viene la gracia. Y lo relacionamos con el santuario, ahí también. Que la gracia está ahí, estaba en el santuario, ¿recuerdan? Está la puerta ancha, está el altar del sacrificio, Cristo, ahí está la justicia imputada, ahí está el don, el regalo, donde Dios me da la oportunidad para entrar al santuario. Fíjense, de haber aceptado a Cristo como mi Salvador, ahora yo avanzo al lavacro. Ahí está el camino hacia el lavacro, a la fuente. Vimos ahí el proceso de santificación, ahí en el lavacro, en el agua, la limpieza. Recordemos que los sacerdotes se lavaban los pies, las manos representan nuestras acciones, lo que yo hago, mis pies representan el camino por donde yo camino, y ahí cuando entramos por la justificación en el proceso, yo empiezo a caminar en ese camino angosto. ¿Se fija? Es un camino donde, es un proceso donde yo voy caminando y voy por la fe, por la obediencia de su palabra. Dios me empieza a mostrar lo que yo debo cambiar, lo que yo debo corregir, lo que yo debo limpiar en mi vida. Y ese es el proceso cuando vamos y entramos al lugar santo, donde Dios quiere que nosotros permanezcamos. Fíjense, en el lugar santo, ahí entramos y empezamos con la vida espiritual, el alimento espiritual que representa los 12 panes de la mesa de la proposición. Yo me alimento de la palabra, me alimento cada día del pan que Dios me va dando, me va impartiendo el conocimiento, la enseñanza. Y esa enseñanza yo la llevo ahora para ser parte en el candelabro, ahí de los 7 brazos. Soy parte de la luz del mundo. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, y empiezo a impartir a otros, ser pregonero de este mensaje, de este glorioso mensaje, y empiezo a impartir lo que yo voy aprendiendo y lo que he alimentado mi vida espiritual, lo comparto con otro. Y ahí me encuentro con el altar del el altar del incienso, que son mis oraciones que suben y entran, ¿dónde? Al lugar santísimo. Es el lugar santo donde yo permanezco hasta cuando Cristo me dé su justicia, el carácter de Cristo. Y cuando lo vamos a... ¿Saben ustedes que Dios va a tener un lugar? Y eso lo vamos a hablar este otro sábado, donde nos va a dar la corona de la justicia de Cristo. ¿Se fijan? ¿Dónde creen que nos va? En ese refugio Dios va a tener, nos va a dar la corona de la justicia, el carácter, ¿me entiende? Para pregonar el último mensaje de misericordia al mundo. No se les pierdan eso fascinante como Dios tiene preparado para su pueblo. Es la parte 19. Y para su pueblo, hermano, por eso es glorioso. Esta es la parte 19, hermanos, que estamos, la parte 19 de este estudio. Así que ahora vimos el ejemplo también de Noé. Ahí vimos un ejemplo, Noé. ¿Recuerdan qué pasó con Noé? Como Génesis 6 dice, en toda esa generación, todo pensamiento era de continuo al mal. Y Dios buscó a alguien y encontró ¿a quién? A Noé. Era el único justo de esa generación, ¿me entiende? Aunque tenía debilidades, pero encontró a Noé. Y viene la oportunidad ahora a Noé para salvarse de esa generación, y acepta Noé la justicia, la gracia de Dios, y ahora Dios procede a decirle, darle una orden, darle que tenía que diseñar el arca. Miren qué maravilloso, todo el diseño del arca ahí, y Noé dice que obedeció ahí. Y fue, ¿no es cierto?, un hombre justo, dice, caminó con Dios en sus generaciones, y Noé fue justo. Y ahí Noé acepta la justificación por fe, por la obediencia, por el oír la palabra de Dios. Y Noé fue justificado y predicó la justicia de Cristo. Ahí decíamos también, hermanos queridos,
que cuando Noé empieza con sus hijos, también entran a la gracia y entran a la justificación por fe, porque se ponen a trabajar junto con sus nueras, ¿se fijan? También ellos tienen esa oportunidad de salvarse, pero decíamos después que mucha gente vino también a Noé a ayudar en la construcción, trabajaron con Noé, tomaron el martillo, el serrucho, la madera, la breda en ese tiempo, el pegamento para pegar la madera y todo lo demás, los remaches, todo. Pero mucho de ese pueblo, ¿qué pasó? Abandonó la obra, fíjense. Y eso significa cayeron de la gracia. ¿Les dije? Y volvieron y se fueron por la influencia de esa gran generación que se burlaba de Noé. ¿Se fijan? Y fueron los más burlescos también y se entregaron a las pasiones depravadas de los antidiluvianos en contra de Noé. Y ahí fuimos al otro ejemplo, hermano, al ejemplo de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Dios, ¿de dónde lo llamó? ¿Recuerdan? ¿De dónde lo llamó? De Ur de los Caldeos, ¿recuerdan? De esa ciudad donde su papá vivía su tío Lot. Ahí Abraham de Ur salió de una nación pagana. Pero cuando ahí recibió el llamado, pero fíjense, ahora va Abraham a Harán, ¿me entiende? Donde va con su padre, están en Harán en un tiempo, muere su padre, ¿dónde? Ahí en Harán. Ahora Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, de la casa de tu padre, sal a la tierra que te mostraré. ¿Le dio un mapa? ¿Le dio brújula? No. Salió sin saber a dónde iba. ¿Se fija? Y salió Abraham por fe. ¿Ve? Fue justificado por fe Abraham por medio de la obediencia a la palabra de Dios, a la orden de Dios. Miren qué maravilloso. Ahí, Abraham salió solo. ¿Con quién salió? ¿Recuerdan? Salió solo Abraham. ¿Con Sara nomás? ¿Con quién más salió? Con muchas. Salió con mucha gente. Claro, dice ahí Patriarca y Profeta, que lo leímos. Salió con mucha gente, siervos venían y salieron con él. O sea, ese grupo también tuvo la oportunidad de aceptar la gracia y de caminar por justificación por fe. ¿Se fija? Y avanzaron y vimos las debilidades de estos, tanto de Noé. ¿Cuál era la debilidad de Noé? ¿Recuerdan? ¿Tenía una debilidad Noé? ¿Recuerdan? Le gustaba el trago. Recuerdan que después del altar, después de haber hecho el sacrificio, el alcohol, se emborrachó, ¿me entienden? ¿Y cuáles eran las debilidades de Abraham? ¿Recuerdan? Tenía una debilidad Abraham, que se apegó mucho a la familia, ¿me entienden? A su esposa. Fue probado varias veces Abraham en el mismo pecado, y después su hijo también cometió el mismo pecado de su padre, ¿no es cierto? Recuerden que hizo pasar a su esposa, que era por su hermana, ¿se fija? Entonces, y la última prueba de Abraham, su debilidad, que era muy amarrado, apegado a la familia, fue la de su hijo Isaac, o la última prueba para Abraham. Eran las debilidades que tenían ellos, fueron probados, ¿se fija? Hombres como ellos, y así también, y ahora entramos al estudio, de haber resumido eso. Ahora entramos al pueblo de Israel. Fíjense, nos vamos a identificar mucho con el tiempo en que estamos viviendo. Así que los invito ahora a buscar Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo del 1 al 4. Anoten estos textos que es muy importante. Ahora entramos a otro evento diferente al de Noé, al de Abraham. Escuchen bien, en este ejemplo es lo contrario, hermanos queridos, es lo contrario a lo que hizo, ¿no es cierto?, a lo que hicieron los demás. Dice, es lo opuesto, es lo que pasa cuando nosotros, dice, avanzamos en el camino de la justificación.
¿Me entienden? Donde avanzamos, caminamos en el camino de la justificación por fe, es cuando nosotros debemos agarrarnos de la justificación por gracia. ¿Me entienden? Debemos agarrarnos firmemente. Porque si no seguimos, hermano, eso es muy peligroso para nosotros. Por eso que es importante este tema, es muy peligroso para nosotros. Por eso que en este ejemplo en el que vamos a ver, vamos a poder entender en plenitud lo que pasa cuando nosotros dejamos la gracia y caemos de la gracia. Por eso este ejemplo, hermanos queridos, este tercer ejemplo es muy importante para nosotros. Y es lo que implica si yo, tú, nosotros caemos de la gracia. ¿Entiendes? ¿Y cuáles van a venir los resultados por haber caído de la justificación por fe? Leámoslo. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 10, del 1 al 4. Capítulo 10, del 1 al 4. Primera de Corintios. Lo leo, amén. Amén, hermanita, léalo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Amén. Y el versículo 5. El 5 dice así, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí está, fíjense lo que dicen esas palabras. Muy interesante, dice, porque no quiero, hermanos, dice Pablo aquí. Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis. No tenemos que ignorar todos estos eventos. Recuerden que la mensajera dice, los grandes eventos, las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo, ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia, hermanos queridos. ¿Cuál iglesia? A la iglesia que Dios le ha dado gran luz. Se están repitiendo. Cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. O quién lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. O lo que se escribió para nosotros, los que vivimos en los últimos días finales de la historia. Fíjense. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, fíjense, todos estuvieron bajo ¿qué? La nube, número 1. Y todos pasaron el mar, ¿cierto? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. No hubo diferencia ahí, sino todos, dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de quién? De la roca espiritual, fíjense, la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo. Pero de los más de ellos, fíjense, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Por lo cual quedaron, dice, postrados en el desierto. Hubo una gran multitud que quedó postrada en el desierto. ¿Entienden? ¿Por qué quedó postrada en el desierto? ¿Te fijas? Porque cayeron de la gracia. Cayeron. Y eso vamos a ver. Fíjense, esto es interesante, que vamos a hacer un paralelismo también para nuestro tiempo. Este ejemplo es muy importante. ¿Recuerdan quién es la roca? Cristo. La roca, dice, es Cristo. Y de la roca, ¿qué sale? Agua. ¿Y el agua qué representa el agua? ¿El espíritu de quién? ¿El agua? ¿Se acuerdan cuando Cristo vino y se levantó en esa fiesta? ¿Se acuerdan? En Juan, cuando dice, el que quiera venir a mí, venga. Y de su interior correrán ríos, ¿de qué?
de agua viva, hablando, y ahí tenemos el Espíritu de Cristo, hermanos queridos. Ahí el agua también está representada por el Espíritu de Cristo. Cristo es la roca, es su humanidad, ¿me entiende? Pero de Él sale el Espíritu, su divinidad, su presencia, su omnipresencia que está en todo lugar. Dice Apocalipsis 5 que los 7 espíritus de Cristo, o los 7 cuernos, recorren toda la tierra. Maravilloso, hermano. Ahí tenemos al Espíritu de Cristo recorriendo toda la tierra, su Espíritu, los 7 espíritus de Dios que heredera el Hijo del Padre. Fíjense, ahí tenemos, salieron de Egipto, todos estos salieron no teniendo excusa de decir que unos fueron más privilegiados que otros. No, todos recibieron la misma bendición, el mismo bautismo, la misma instrucción o enseñanza. Dice, todos comieron el mismo alimento, el maná que descendía. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que era Cristo. Ahora, miren qué interesante. Vamos a ver esto. ¿En qué momento ellos reciben la gracia de Cristo? Eso vamos a ver. Y vamos a ir. Dice, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, Dios decide, Dios decide elegir a este pueblo peculiar. Fíjense, Dios decide ahora, lo primero, ¿recuerdan a José? ¿No es cierto? ¿Recuerdan a Jacob? Para hacer una introducción, para conectarnos con algo. Viene toda la familia a Egipto, ¿no es cierto? Sí. Se encuentran con José. Dios les prepara Gosén, la tierra donde iban a estar ellos. Ellos no se mezclaron con los demás egipcios que vivían en la ciudad. Sí. Les dio el faraón una tierra fértil para que guardaran sus mandamientos y guardaran su adoración a Dios. Y así ellos no se mezclaron con los egipcios. Ese era un refugio que Dios tenía para el pueblo de Israel aparte, para que no se mezclaran. Ahora, en ese refugio, en ese lugar, en esa tierra fértil, el pueblo, después que murió José, se multiplicaron. ¿Recuerdan? Se multiplicaron. Pasaron 215 años ahí el pueblo, y vino un faraón que no conocía la obra de ¿quién? De José. Recuerden que el faraón, que es bueno, el que estaba con José, murieron. Ahora viene un faraón nuevo y ve que ese pueblo se ha multiplicado, ¿se fija? Y tuvo miedo en que ese pueblo, como siguiera multiplicándose, aumentando, se iban a ir en contra de su reino. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hace ese faraón? Vamos ahí, fíjense, vamos a Génesis, a Éxodo, capítulo 2, fíjense. Porque esto es importante, hermano. Ahí hay un faraón que no conoce la obra de Dios, y ahora, por miedo a que ese pueblo aumentara más, ¿qué hace? Los oprime. Fíjense. Miren qué interesante acá. Fíjense el versículo, vamos al capítulo 1, versículo 6. Dice, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, ¿ve? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Gosén, en la cual estaban ellos. Entre tanto se levantó sobre Egipto, estoy en Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, es más fuerte que nosotros, ha aumentado. Pero pues seamos sabios, dijo para sí el faraón, para con él, para que no se multiplique el pueblo, no siga aumentando, y acontezca que viniendo la guerra,
este pueblo también se una a nosotros como enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. ¿Qué hacían esos comisarios? Tenían que molestar al pueblo, al que estaba ahí, el pueblo de Israel, que todavía no era el pueblo de Israel, sino que era un pueblo que se había multiplicado ahí. Después viene a ser el pueblo de Israel, fíjense. Y ahí dice, molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón la ciudad de almacenaje, dice Pitón y Ramased. Pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir, dice, a los hijos de Israel con dureza. Ahora viene la dureza, fíjense. Versículo 14, el capítulo 1. Amargaron su vida con dureza, servidumbre, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas para detener cómo se multiplicaban. Habló a las panteras, de a las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y ahí viene un genocidio que hace el faraón. Pero saben, y esto tiene un paralelismo para nosotros. Ahí hay una cita que está en la palabra, la manada pequeña, voy a leer. Ese faraón es el faraón que se está hoy día, un faraón moderno que se está hoy día en este tiempo en que estamos viviendo, va a llevar también a la gran mayoría en este globalismo, o ya poco a poco lo estamos viendo, viene una presión. Fíjense, están poniendo gente, comisarios, ¿para qué? Para hacer la carga más pesada. Y eso lo estamos viviendo. Recuerden que están ellos creando una pandemia, ¿no es cierto?, delanta. Y eso es presión para que nos lleven a vacunarnos. Fíjense, viene un problema económico también de comprar y vender. Las presiones de este nuevo faraón moderno en que estamos viviendo, estamos entrando a ese tiempo de presión, ¿me entienden? Como el pueblo de Israel con ese faraón tuvo. Fíjense, estamos siendo controlados por todo este sistema. Recuerden que los egipcios empezaron a controlar a los hebreos ahí, entre más trabajo, y llegó el momento, fíjense, que les quitó el sábado. ¿Sabían ustedes? A lo que llegó ese proceso de tiranía de ese nuevo faraón, que no conocía la obra de José, lo llevó tanto a la aflicción, a la presión, en todo ámbito, en el trabajo, en su servicio. Después les quitó el sábado. De esa manera iba controlando a los egipcios. ¿Les dije? Ahora, si traemos el paralelismo para nuestro tiempo, también estamos entrando en eso. Recuerden que viene un momento, no vamos a poder comprar y vender. ¿Cómo se llama eso? ¿Me entienden? Y ahora el enemigo se está encargando de quitarnos, ¿qué? El sábado. El sábado verdadero de Dios. Y ellos están imponiendo otro sábado. ¿Se fijan lo que viene? Pero quiero leerle en la manada pequeña, fíjense, escuchen esta cita. Dice, aquí hablando, dice, cuando Miguel se levanta en tiempo en que el último poder del capítulo 11 llega a su fin, fíjense, y no hay nadie que lo ayude. Fíjense, este poder es el último que pisotea la verdadera iglesia de Dios. Y como la verdadera iglesia aún es pisoteada, ¿ven? Y es rechazada por toda la cristiandad, concluimos que el último poder opresivo
dice, no ha llegado a su fin, pero Miguel no se ha levantado. Este último poder que pisotea a los santos es mostrado en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Fíjense, su número es el 66. Mucho de su poder, engaño y maravillas, milagro y opresión, ahí está, fíjense, opresión, como el faraón tenía al pueblo, sin duda será manifestado durante su última lucha bajo la séptima última plaga. En el tiempo en el cual llegue a su fin, esto está claramente mostrado, fíjense, por los magos de Egipto, engañando al faraón y a sus huestes, efectuando varios milagros y que Moisés realizó a través del poder de Dios. Eso fue justamente antes de la liberación de Israel. ¿Les dije? Fue antes de la liberación. En el relato estamos viendo que esto ocurre antes de la liberación de Israel, de la esclavitud egipcia. Acuérdense que fueron esclavos 215 años porque se desprenden de la profecía de Abraham, de esos 430 años, se completan hasta cuando llegaron al monte Sinaí. Ahí se completan los 430 años, pero ahí desprendemos 215 años que estuvieron esclavos ahí en Egipto. Y dice ahí, y que Moisés realizó a través del poder de Dios. Eso fue justamente antes de la liberación de Israel, de la esclavitud egipcia. Y no veremos nosotros, fíjense, aquí hay una pregunta, y no veremos nosotros una manifestación similar, ¿qué es similar? ¿Qué es similar? Igual, similar del poder del diablo, así como Faraón, ahora es similar, dice, del poder del diablo, justo antes de la gloriosa liberación de los santos. ¿Se dije? Justo antes de la liberación que el Señor haga por su pueblo en esta generación, tiene que venir un sistema de esclavitud, de control, de opresión, ¿me entiende? Justo antes de la gloriosa liberación de los santos, Miguel se levantó, ahí hermanos queridos, se va a levantar, ¿se fija? Esto es muy importante. Dice, esto está claramente mostrado por los magos de Egipto, engañando al faraón y sus huestes, cuando efectuaron varios milagros, varias señales que se mostraron ahí. Eso tiene un cumplimiento similar, igual. ¿No veremos también cómo el diablo nos va a meter en un sistema así? Y lo estamos viendo, ¿no? Para allá vamos, hermano. Para allá vamos. Se nos va a quitar el dinero físico. Nos van a establecer una moneda de control digital. Vienen las pandemias, ¿me entiendes? Nos van a vacunar, un sistema de opresivo, se fija, de esclavitud, un problema que no vamos a poder comprar ni vender, esclavitud. Fíjense, todo eso el pueblo de Israel lo estuvo pasando ahí, hermano. Interesante. Y ese pueblo clamaba, afligido, desesperado. Toda esa nueva generación que nació ahí, hermanos queridos, nacieron los hijos, se multiplicaron. Ese pueblo y Dios, recuerden que Dios les manda un consuelo a ellos, que iba a venir un libertador, ¿recuerdan? Por eso que el faraón quería matar a los niños que nacieran, hombres, matarlos, y dejaba a las que eran niñas que nacían, ¿se fijan? Entonces era el propósito de Faraón, hacer un genocidio. ¿Y qué es lo que ha hecho últimamente Satanás? Genocidio. ¿Se fija? Genocidio allá en la parte de África. ¿Por qué están matando muchos cristianos? ¿Se fija? Allá, ¿cómo se llama? En Argelia, en ese país donde son perseguidos. Hay noticias que no llegan, que se ocultan, pero mucha gente está sufriendo persecución, un genocidio en esa parte de África. ¿Se fija? Y eso lo estamos viendo. Muchos cristianos están siendo perseguidos. Ahora, fíjense que ahora está en juego, esto es importante. Recuerdan que esta semana pasada ya hablamos de estas noticias que hay 2 sábados que se están poniendo ahora. Sí. El Shabbat judío,
¿Recuerdan? Sí. Y también el sábado, que le llaman de oración, ¿me entiende? Pero ya mañana es domingo, Sí. mañana se juntan todos ahí a celebrar por ese reposo domingo. ¿Saben que lo han hecho por constitución? Lo están poniendo Como en- nación y lo constitucional en los Estados Unidos. ¿Te fijas? Y dicen que es un día de alegría. Y dicen que un día de alegría, Sí. pisoteando el sábado. Hace poco Sí. veía un documental sobre el sábado, donde una persona que trabajaba en una empresa allá en Estados Unidos se tomó el mismo derecho, ¿me entiende?, de guardar ella el sábado de Dios, ¿me entiende? Ya. ¿Y qué pasa? La empresa a ella ahora la quiere meter en la cárcel, demandarla. Entonces ella explicaba por qué yo no tengo el mismo derecho. ¿Me entiendes? Si ustedes tienen el mismo derecho de guardar el domingo, ¿por qué ellos me Derecho a guardar el sábado. rehúsan tener mi derecho, mi libertad para guardar el sábado? ¿Se fijan? Entonces ellos están imponiendo arbitrariamente un día, ¿se fijan? Sí. Entonces ella está apelando a la libertad de conciencia. ¿Se fija lo que se viene? Por eso es muy importante, hermano, lo que se viene. Tenemos que prepararnos. Por eso es importante lo que vamos a ir viendo aquí en este tema. Dios entonces, al ver a ese pueblo ahí, hermano, a ese pueblo agobiado, afligido, ahí angustiado por la opresión que hacía el faraón, ahora Dios decide venir, ahora viene la oportunidad para ese pueblo. Fíjense, viene la oportunidad para ese pueblo para que acepte que Dios lo elige para que ese pueblo fuera su representante, lo elige en el mundo para llevar los oráculos de Dios. Sí. Y ahora viene la oportunidad, instruye a Moisés y le dice a Moisés, ya Moisés, saca a este pueblo, ¿entiendes? Ahora van a salir con manos, ¿no es cierto?, de Dios van a salir, ¿no es cierto?, y sácalo porque yo voy a obrar, dice el Señor, para que el pueblo sea liberado de esa esclavitud. Fíjense, se ha liberado de la opresión, se ha liberado de la angustia. Ese pueblo, recuerden que venía, se había acostumbrado a muchas tradiciones egipcias, se había acostumbrado a la comida ¿de quién? De Egipto. Se había acostumbrado a muchas cosas ahí que los egipcios tenían. Entonces Dios instruye a Moisés y ahora viene la oportunidad, la gracia para ese pueblo. Y ahora ellos establecen esa gracia cuando el Señor los invita ¿a qué los invita? A poner sangre en cada dintel. ¿Recuerdan? Representa la sangre de Cristo. Sí. Y comer, ¿no es cierto?, el corderito cada familia, porque el ángel de la destrucción iba a venir. ¿Se fija? Y iba a ser la oportunidad para el pueblo para que salieran. Por eso dice que salieron, y ahí donde el Señor dice el texto, que Dios fue para ellos, ¿no es cierto? Y fíjense la prueba ahora, esto vamos a ir a ver, hay una prueba tremenda aquí. Entonces Dios le da la oportunidad a este pueblo para que sean su pueblo, sean representantes de Él aquí en la tierra. Vamos, miren, voy a leer Patriarcas y Profetas, esta cita, pongan atención, fíjense. Estamos ahí, el pueblo está afligido, ya se juntan mucha gente para salir ahí. Y ahora ellos van a aceptar, tienen la oportunidad de salvarse, de salir de esa esclavitud, de salir de esa opresión, de salir de esa aflicción. Ahora Dios les da la oportunidad para que sean su representante aquí en la tierra. Patriarcas y Profetas, la página 246. ¿Y el capítulo? Capítulo 22. El capítulo 22 de Patriarcas y Profetas. Ya. Miren qué interesante, la página 246 y 247, fíjense. Dice, hablando ahí, capítulo 22.
Fíjense, pero con el correr del tiempo, el gran hombre, a quien Egipto debía tanto, y la generación bendecida por su obra, descendieron al sepulcro, muchos fueron muriendo. Y levantándose, entre tanto, un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José. No era que ignorase los servicios este faraón prestado por José a la nación, no era ignorante, él sabía lo que Dios había hecho, ¿me entiende?, en Egipto. No era ignorante a los servicios prestados por José a la nación, pero no quiso reconocerlo. ¿Qué no quiso el faraón? Reconocerlo. Ahí está el pecado de ese faraón. No quiso reconocerlo, y hasta donde le fue posible trató de enterrarlos en el olvido. ¿Se fija? El cual dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Los israelitas se habían hecho ya muy numerosos, crecieron, se multiplicaron y fueron aumentados, corroboradores en extremo. ¿Se fijan? Y llenóse la tierra de ellos, gracias al cuidado protector de José. El favor del rey que gobernaba en aquel entonces se había diseminado rápidamente por el país, pero se había mantenido como una raza distinta, sin tener nada en común con los egipcios. El pueblo de Israel, mientras estaba en Gosén, ¿me entiende?, se había permanecido como una raza distinta, separada. Y dice de los egipcios, en sus costumbres, en religión, y su número creciente excitaba el recelo del rey, y su pueblo pues temían que en caso de guerra se unieran con los enemigos de Egipto. Sin embargo, las leyes prohibían que fueran expulsados del país. Muchos de ellos eran obreros capacitados, entendidos, contribuían grandemente a la riqueza de la nación. El rey los necesitaba para la construcción de sus magníficos palacios y templos. Por lo tanto, equiparó con los egipcios que se habían vendido con su posición al reino. Pero fíjense, poco después puso sobre ellos comisarios de tributo, que tenían que quitarle el impuesto de tributo, y completó su esclavitud. ¿Se fija? Así se nos viene a nosotros, ¿me entiendes? Se nos van a poner comisarios también de tributo, que nos van a controlar. ¿Se fijan? Y empleó, dice ahí, de tributo, y empleó su esclavitud. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Ve? ¿Con qué? Número 1, con dureza. Amargaron su vida con dureza, servidumbre, en hacer barro, ladrillo, dice, en toda labor del campo y todo servicio, el cual los obligaban con rigorísimo. Empero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y el rey y sus consejeros habían esperado someter a los israelitas mediante trabajos arduos. De esa manera disminuir su número y sofocar su espíritu independiente. Por eso que hoy día este nuevo orden mundial, estos que trabajan en secreto, que los vimos en China, ahí estaban todos los que lideran el mundo. Fueron a China, Trump en un avión, dice, recogió a todo eso, ¿me entiende? A todos esos que controlan el mundo, iba en los mundos, todos esos dominan el mundo, quieren controlar el mundo, hermano, es increíble. Todos ellos, pero Donald Trump, ¿cómo fue humillado por Jinping? Ay, hermano, y le dio en su cara a Donald Trump. ¿Saben cómo fue? Les puso hartos niñitos, ¿me entiendes? Y cuando ustedes se fijan en el discurso, fíjense, esto es interesante, si lo analizan, recuerden que Donald Trump es un pedófilo, y le gustaban las niñitas. Y cuando Jinping está hablando el discurso, ¿me entiende? Un discurso como presidente y gobernador.
y después le toca a Donald Trump. ¿Y qué es lo primero que dice Donald Trump? Me impactaron esas niñitas. Miren, lo primero que sale de... O sea, ¿qué hizo Jinping? Les hizo ver a todos. Al pedófilo le gustan las niñitas, los niños. ¿Me entienden o no? ¿Y qué es lo primero que sale del corazón de Donald Trump? Me impactaron esas niñitas y todo lo demás, cuando debería estar pendiente del discurso de Jinping. Fue una trampa, y ahí, hermanos, para que ustedes se den cuenta, Jinping humilló a ese pedófilo y salió de ese pedófilo lo que él trae en su corazón. Hermanos, fue tremendo eso, para lo entendido. Fíjense. Y el rey y sus consejeros habían esperado someter a los israelitas mediante trabajos arduos. Ahora fíjense, Satanás fue el instigador de este plan. ¿Y quién es el instigador de este plan ahora? ¿Quién es? Satanás. Y hay una cita en Testimonios para los Ministros, dice que hablando de la moneda circulante, dice, es una obra de Satanás que va a traer angustia a los pobres, ¿me entiendes? El cambio de moneda circulante es una de las obras de Satanás, de control, que va a traer angustia a los pobres, dice ahí. Y ahí sigue hablando, diciendo que el mensaje del tercer ángel tiene que ser dado para este tiempo. Fíjense, termina hablando la cita después. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador. Y el inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. Y Dios tiene un propósito divino. ¿Cuál es? ¿Me entiendes? Es tener un pueblo. ¿Me entiendes? Limpiarlo, purificarlo para que llegue el último mensaje de misericordia para la tierra. Son los 144.000. Y va a impedir de muchas maneras, por eso que tenemos que aferrarnos, ¿me entiendes?, a lo que el enemigo va a hacer. Y tenemos que estar aferrados de la palabra de Dios. Va a tratar de 1000 formas. Hermanos, qué tremendo. Ahí será la página 247, ¿se fijan? Y fíjense la 263, voy a ir ahí, la 263, fíjense la 263, dice, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus cargos y en su servidumbre, ¿ve? Los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios. Habían perdido hasta cierto punto el conocimiento ¿de qué? De la ley de Dios. Y se habían apartado de sus preceptos. ¿Se fijan? El sábado había sido despreciado. Aquí lo dice, fíjense. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios y de tributo. ¿Por las exigencias de quién? De los comisarios de tributo. Habían hecho imposible su observancia, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios, ahí está la justificación por fe, que la obediencia a Dios era la primera condición. ¿Para qué? Para su liberación. Hermano, esa frase, ¿cuál era la condición para su liberación? ¿Cuál era? La obediencia, ¿a quién? A Dios. Hermano, grábense esa palabra. La obediencia a Dios, hermano, era, ¿no es cierto?, para su liberación. Y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. El paralelismo. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Se fijan? Se está preparando todos estos comisarios, ¿no es cierto?, que se están dando hoy día modernos, dice, para que el pueblo impida guardar el sábado, observar el sábado.
Pero Dios había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición. ¿Cuál es nuestra primera condición? La obediencia a Dios, porque la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y la fe es el proceso que me lleva a la obediencia de su palabra y a la santificación. ¿Fija? Es el proceso. Todo está en la obediencia. Ese pueblo tenía que obedecer, fíjense. Después de que salieron, van por el desierto. Y fíjense, y ahora vamos a ver algo. Van por el desierto ese pueblo. Miren lo que pasa. Ese pueblo va por el desierto. Aquí hay un mapa, no sé si lo enfocan. ¿Alguien, Freddy? ¿Voy a enfocar el mapa aquí? Sí. ¿Está enfocado? Fíjense, aquí está el desierto. Aquí está Egipto. En esta parte. En esta parte está Egipto. ¿Se fija? Ellos salen de Egipto. Fíjense, podían haber tomado este camino ancho, directo, para llegar a la tierra de Canaán. ¿Se fijan? Aquí. Fácilmente. Pero ¿qué hace Dios? Ahora viene la primera prueba de la justificación por fe. Ya tenían la gracia porque comieron el corderito, aceptaron la oportunidad. Dios les da la oportunidad para que sean su pueblo y sean su pueblo que representaría al mundo entero, llevar el evangelio al mundo. ¿Se fijan? Era el propósito de Dios, pero antes Dios lo saca, tiene que probarlo. Fíjense. ¿Y qué hace este pueblo? ¿Y esto qué hace el Señor? Le dice a Moisés, ahí lo vamos a ver en la Biblia. ¿Qué hace el Señor? Ahora este pueblo sale, Dios le dice, date la vuelta, anda por el camino que yo te voy a mostrar. Moisés ya había pasado por eso, ¿me entiendes? Increíble, pero ahora le toca a este pueblo, la justificación por fe. Ahora ellos entran en este camino angosto de montaña, fíjense, aquí. Y aquí está el mar, ¿me entiendes? Llegan aquí, a Megua, donde está el mar, donde tienen que cruzar. Fíjense la prueba. Aquí viene la prueba, la primera prueba para ellos. Recuerden que después los egipcios salen en persecución de ellos. ¿Les dije? Pero, ¿por qué Dios no les dijo que tomaran ese camino? Se evitarían el mar, todo, toda la muchedumbre pasaría. ¿Me entiendes? Y llegarían en un mes ahí. Pero Dios, en corregir a su pueblo, probarlo, en la justificación por fe, ahora empieza a llevarlo y ellos empiezan a quejarse. ¿Me entiendes? Y aquí estaba la nube, ¿me entiendes? La protección que alumbraba, había de noche les ponía fuego, donde podían guiar por su... Nunca el calzado se les faltó. O sea, habían visto ellos todas las señales en Egipto también, cuando Moisés vino, ¿no es cierto? Y los liberó. Ahora ellos tenían todo ese en su memoria, lo que Dios había hecho por sacarlos de ahí. ¿Ven? Habían visto todas las maravillas, ahora Dios los lleva por este camino angosto, fíjense. El camino angosto, donde viene la prueba, viene la aflicción, donde Dios nos aprueba, los cambios tienen que hacer ellos. Y en este camino vino la segunda prueba. ¿Cuál fue la segunda prueba? ¿Entiendes? El maná. Ahora viene la prueba de la comida, ¿se fija? Después viene la prueba del agua, ¿me entiendes? De la roca. Y ese pueblo, ¿qué hizo? Se quejaba. Por eso dice el texto ahí que muchos, ¿no es cierto?, quedaron postrados en el desierto, ¿me entiendes? Porque se quejaron, protestaron, ¿me entiendes? Era un pueblo duro de servir. Nosotros estamos en este proceso hoy en día. Ya Faraón moderno, global, está presionándonos. Estamos nosotros en el camino angosto, que lo dice Mateo 7, 13 y 14. Dice, ancho es el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. Y angosto es el camino que nos lleva ¿a dónde? A la salvación. ¿Me entiendes? Y aquí está, ¿ves? Maravilloso, oculto el mensaje. Dios miró lo que pasó en esta historia para darnos Mateo 13 y 14. Para que entendiéramos el proceso. Maravilloso, hermano. ¿Se fijan?
Y ahí vino toda esa prueba, hermanos, tremendo, justificación por fe, es el proceso, aquí está el proceso en el cual Dios quería cambiar su alimentación, porque venían de Egipto con una mala alimentación, quería que fuera un pueblo real, sacerdocio, nación santa, y lo lleva por este camino montañoso, hermanos queridos, para que ellos tuvieran un carácter semejante al de Cristo. Fueran ese pueblo peculiar, real sacerdocio, y los lleva por ese camino de justificación por fe. ¿Qué tenían que hacer ellos? Obedecer. Ellos tenían que avanzar. Dile al pueblo que avancen. ¿No es? ¿Me entienden? Este es el proceso en que estamos. Y viene la gran prueba. Para nosotros también, aquí hay un paralelismo. Nosotros esperamos la gran prueba. Ellos vino aquí la gran prueba. Tienen al mar, llegan al mar. Fíjense, no hay salida. Vienen los ejércitos atrás, no hay salida. ¿Qué pasa ahí? Fueron probados, ¿me entienden? Pero no confiaron en lo que Dios había hecho, ¿me entiende? En Egipto. ¿Cómo los liberó? ¿Me entiende? Cómo el Señor les daba maná. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que mirar las promesas de Dios, de a dónde el Señor nos sacó. De donde el Señor, ¿me entiende? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que aferrarnos a las promesas. Si nosotros somos negativos y tercos como el pueblo, ¿qué vamos a hacer? Muchos cayeron de la gracia. Y aquí vamos a ver cómo caen de la gracia. ¿Me entiende? Y solo dos, Josué y Caleb, solo dos, ¿me entiende? Pasaron. ¿Me entiende? Y la gran mayoría, hermano, quedó postrado en el desierto. ¿Y cuánto tiempo quedaron postrados? 40 años. Y todos murieron. ¿Me entiende? Toda esa generación, ¿me entiende? Murieron. Y después los hijos pasarían con Josué la tierra. ¿Estamos aquí o no? Estamos acá, hermano. ¿Estamos en el faraón moderno? Claro. ¿Estamos en la opresión? Claro. Y se está agudizando cada día más, ¿me entiende? Estamos entrando más en la opresión, estamos entrando más, ya nos cuesta comprar las cosas, ¿me entiendes? Están muy caras, la opresión, ¿me entiendes? Ya el dinero poco a poco ya no se nos acaba, tenemos que estar regaldeando, como se dice, la uña para conseguir algo, ¿sí o no? Pero ¿dónde está la fe? Justificación por fe, el Señor quiere llevarnos, ¿me entiendes? Yo estoy contigo, avanza, no te desesperes. ¿Me entiendes? No te detengas. ¿Se fija? Es el proceso en el cual nosotros hoy día tenemos que pasar. Y no nos pongamos negativos, no nos pongamos a protestar, no nos pongamos a claudicar entre dos pensamientos. No, miremos de dónde Dios nos ha sacado. Miremos. ¿Me entiendes? A murmurar. Ese pueblo murmuró. Sí. Y influenció a muchos otros. Sí. Hermano, es tiempo de aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. A la promesa. Oh, hermanos, qué tremendo. Por eso ese es el siguiente paso que el Señor nos llevó a ese pueblo. El siguiente paso fue la justificación por fe. Es el proceso de cambio. Vamos a Éxodo 13, 17, fíjense. Éxodo 13, 17. Vamos a verlo acá. Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17. ¿Quién lo tiene? Ahí lo puede ver. Fíjense. La columna de nube y de fuego, dice versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de ¿qué? De la tierra de los filisteos, porque acá quedaba, ¿me entiende? Toda esta parte era de los filisteos. ¿A dónde los llevó? Fíjense. Que estaba cerca, ¿ve? Porque dijo Dios, ¿qué dijo? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ahora lo lleva a probar, ¿ves? Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieran los hijos de Israel de Egipto ahí y de Israel
Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, y tomó también consigo a Moisés los huesos de José, los cuales se juraban, y dice, y los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos. Versículo 21 dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que estuvieran de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día y ni de noche y de fuego. Fíjense, veían todas esas maravillas en ese momento. Dios los conducía, o sea, veían la manifestación poderosa de Dios, y aún así ellos se quejaban, aún así ellos murmuraban. Sí. ¿Les dije? Di a los hijos, capítulo 14, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Bit-Javid, entre Midón y el mar hacia Baal-Zephón, delante del campamento junto al mar. Fíjense. Versículo 9 dice, y siguiéndolos pues los egipcios, venían atrás, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Fiarop, delante de Beersebón. Versículo 11, y dijeron a Moisés, aquí viene la queja, fíjense, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Ahí están las murmuraciones, ¿ves? ¿Por qué has hecho así con nosotros, Moisés, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor que nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense, las protestas. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme, ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, le dice Dios, divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique Faraón en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó y iba en pos de ellos. Asimismo, las columnas de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios, el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Se fijan la protección de Dios? Increíble. Dios les puso una columna de tiniebla a los egipcios para que no vieran. Y aún así, la misericordia de Dios, una columna de fuego para que los hijos de Israel siguieran. Fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas, hermanos, la página 288 a la 290. ¿El capítulo? El capítulo 288. Capítulo 25 de el Éxodo. Capítulo 25, 288. Fíjense. Fíjense cuántos salieron. Y salieron como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, y también subió con ellos gran multitud de diversa suerte de gente. Esta multitud se componía no solo de los que obraron movidos por la fe en el Dios de Israel, sino también de un número mayor de individuos que trataban únicamente de escapar de las plagas y que se unieron a la columna en marcha por pura excitación y curiosidad. Esta clase de personas fue siempre un obstáculo y un lazo, ¿para qué?
para Israel. ¿Se fijan? Fíjense, aquel día completó la historia revelada a Abraham en visión profética siglos antes. Ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también la gente a quien servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con grande riqueza. Ahí dice, se habían cumplido los 400 años en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel la tierra de Egipto por sus escuadrones. Y la 288 dice, viajaron a través del lobrego árido desierto. Ya comenzaban a preguntarse a dónde los conduciría este viaje. Ya estaban cansándose de aquella laboriosa ruta. Algunos principaron a sentir el temor de una persecución de parte de los egipcios, pero la nube continuaba avanzando, ellos la seguían. Entonces el Señor indicó a Moisés que se desviaran. Fíjense, que dice aquí, fíjense, va con lo que va la Biblia, fíjense. Entonces el Señor indicó a Moisés que se desviaran en dirección a un desfiladero rocoso de montaña, fíjense, para acampar junto al mar. Les reveló que Faraón los perseguiría, pero que Dios sería honrado por su liberación. ¿No vamos a tener una persecución? Sí. Que dice Apocalipsis 13, que a la imagen se le infundió aliento para que la imagen mandase ¿a qué? A matar. ¿Se repite la historia o no? Claro. Se repite, hermano. Sí. ¿Tendremos un éxodo? Dice el Señor en Isaías que abrirá camino. Sí. ¿No es cierto? Se tocará la trompeta y abrirá camino ¿para quién? En el segundo éxodo, para su pueblo. ¿Se fija? Tenemos que pasar por esa prueba, hermano. Fíjense. Tremendo, hermano. Glorioso. Los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. De pronto divisaron a lo lejos las relucientes armaduras y el movimiento de los carros de los egipcios, que anunciaban la vanguardia de un gran ejército. A medida que las fuerzas se acercaban, se veía la hueste de Egipto en plena persecución. El terror, el miedo se apoderó del corazón de los israelitas. Algunos clamaron al Señor, pero la mayor parte de ellos se apresuraron a presentar sus quejas a Moisés. La mayor parte presentaron sus quejas. ¿A quién? A Moisés. Hoy día la mayor parte también va a presentar sus quejas cuando llegue el momento. Oh, hermanos queridos, fíjense, algunos clamaron al Señor, pero la mayor parte de ellos se apresuraron a presentar sus quejas a Moisés. No había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque lo has hecho así con nosotros, Moisés, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, que mejor que nos fuera a servir? Que no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Moisés se turbó grandemente al ver que su pueblo manifestaba tan poca fe en Dios. ¿Por qué manifestamos tan poca fe en Dios? Cuando murmuramos, cuando protestamos, cuando los quejamos. ¿Te fijas? Y que dice el Señor, debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos hacer tesoro en el cielo, no en la tierra. Oh, hermano, fíjense. Dice aquí el Señor, dice, no temáis, quedaos, ved la salud de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis quietos. Dice, no era cosa fácil mantener a las huestes de Israel en una actitud de espera ante el Señor. Faltándoles disciplina y dominio propio, se tornaron violentos. ¿Por qué se volvieron violentos? ¿Por qué se volvieron violentos? Fíjense. Aquí dice, ¿por qué se volvieron
violentos porque les faltó disciplina y dominio propio. Se tornaron violentos y irrazonables. Esperaban caer pronto a manos de sus opresores y sus gemidos y lamentaciones eran intensos, profundos. Habían seguido a la maravillosa columna de nube como la señal de Dios que les ordenaba avanzar. Pero ahora se preguntaban unos a otros si esa columna no presagiaba alguna calamidad. ¿Por qué no los había dirigido al lado equivocado de la montaña hacia un desfiladero insalvable? Todo lo que venía a su mente, Satanás, fíjense, todo lo que les traía negatividad a su mente, empezaron a desconfiar de las promesas de Dios. Así estamos hoy en día, la gran mayoría, desconfiando de las promesas de Dios. Satanás nos trae a la mente todos esos argumentos. Y eso es cuando no miramos a Cristo. Dejamos de mirar a Cristo y empezamos a ver que es imposible solucionar este problema, que es imposible, y empezamos a dar huerta en el problema, y huerta, y huerta. Después nos vamos a encontrar caídos de la gracia. Oh, hermano, qué tremendo, hermano. Habían seguido a la maravillosa luz, columna de nube, como a la señal de Dios que les ordenaba avanzar, pero ahora se preguntaban uno a otro si esa columna presagiaba alguna calamidad, porque no los había dirigido al lado equivocado de la montaña hacia un desfiladero insalvable. Así, de acuerdo con su errada manera de pensar, el ángel del Señor parecía como que el precursor, dice, de un desastre. Pero entonces aquí, al acercarse la hueste egipcia, creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó más majestuosa hacia el cielo. Pasó sobre los israelitas, descendió entre ellos y los ejércitos egipcios. Se interpuso como muralla de tiniebla ahí entre ese ejército de los egipcios, entre los perseguidos y los perseguidores. Los egipcios ya no pudieron localizar el campamento de los hebreos y se vieron obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, inundando todo el campamento con un resplandor semejante a la luz del día. Oh, hermanos, qué tremendo. Y fíjense lo que dice el Salmo 77, 19, 20. ¿Lo tienen ahí? Léanlo, hermano. Salmos... ¿Cuánto dijo? 77, 19 y 20. Fíjense ahí cómo lo dice, lo narra ahí. Ahí lo narra. ¿19 dijo? Sí, y 20. En el mar fue tu camino, y en tus sendas en las muchas aguas, y en tu pisada no fueron conocidas. ¿El 20 igual? Sí. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. En la mar fue tu camino, fíjense, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés y Aarón. Fíjense la liberación. Y aconteció a la vela de la mañana, a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento, y a la medianoche fueron liberados. ¿Se fija? Y también, ¿saben ustedes? En Conflicto de los Siglos dice que el pueblo también va a ser liberado a la medianoche. Ahí hay un paralelismo, hermanos queridos. La liberación final está en el capítulo. Tremendo conexión. Al despuntar el alba, ¿ve? Antes de amanecer, despuntar el alba, las multitudes israelitas pudieron ver todo lo que quedaba de su poderoso enemigo, los cuerpos, los carros destruidos en el mar. Y ellos salieron todos liberados. Habían visto una senda abierta. Abriré camino, ¿ve? Abierta a través de las aguas, y sus enemigos derrotados en el momento en que esperaban el triunfo. Oh, hermanos queridos, qué tremendo ahí. Tremendo, hermanos queridos.
Tremenda lección. Por eso, hermanos, estamos en el tema. Este tema es glorioso de salvación. Estamos repitiendo la historia. Estamos en el faraón, vuelvo y repito, moderno. Estamos entrando. El Señor nos está llevando, como al pueblo de Israel, en el tema de la justificación por fe. Nos está llevando a ese cambio, nos está llevando a ese proceso de santificación y nos va a llevar a la liberación final. ¿Y qué yo tengo que hacer ahora? Prepararme. No tengo que murmurar, no tengo que protestar. ¿Se fija? Si yo murmuro y protesto, caigo de la gracia. ¿Se fija? Porque muchos, dice, fueron dejados en el desierto. ¿Me entiende? Como dice Primera de Corintios ahí, los muchos fueron dejados postrados en el desierto. Tremendo. Fíjense lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Fíjense, ese no lo leímos, lo vamos a leer ahora. Aquí está en el mapa, fíjense, tenemos el camino angosto entre las montañas, ¿ves? Llevó al pueblo. Tenían el camino ancho, pero Dios quiso probar a ese pueblo. Era más de 600 salieron ahí, no contando los niños y las mujeres, hermanos. ¡Qué multitud! Pero Dios tuvo que llevar a ese pueblo y nos está llevando a nosotros. Mateo 7, 7, 13 y 14. 13 y 14. Leámoslo. Léalo, hermana. 13 y 14. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahí está. 14 igual. Sí, 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Espacioso, ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero el camino angosto, ¿qué dice? Pocos lo hallan. Es angosto, ¿no es cierto? Pero nos lleva a qué? El camino angosto, ¿a dónde nos lleva? A la salvación, nos lleva a la liberación, hermano. Por la fe, Moisés había pasado el proceso antes que ellos, por amor a Moisés. Dios les dice a Moisés, mira, no clames a mí, ya me conoces, Moisés, ahora por este pueblo, ¿me entiendes? Y el Señor sabe que los perdonó. Ahí lo dice en Éxodo, en Números. Vamos a Números 13 porque vamos a ver ahora, hermanos queridos, Números 13, fíjense. Esto es importante. Números 13, esta parte. Ya el pueblo pasó el Mar Rojo, ¿me entiendes? Ahora ellos llegan a Canaán, fíjense, llegan a Canaán. Ahora viene la otra prueba. Ya muchos habían, y aquí donde ellos quedan postrados en el desierto, fíjense. 13. Vamos a Números 13. Ya, versículo. Versículo, les digo al tiro. Números 13. Aquí está Números 13. 13 versículo. Versículos 16 y 17, hermano. Léalo. Ya, lea. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. El versículo 21. Lee el 17. El 17 después de Los saltar el envió, 21. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Nehueb y subid al monte. El 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, Ahí está. entrando en Hamat. Ahí está. Y ellos, ahí viene esa, después que salieron, recuerden, salen liberados del mar, se fija, con queja y todo, queja con todo y todo, pero fíjense ahora el versículo 14-20, léanlo, el mismo número, el 14, el versículo 20. 20.
Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios los perdonó, fíjense. Sí. La misericordia, ¿entiende? De Dios. Dios siempre, ahí vemos la misericordia del Señor. ¿Se fija? El Señor se manifiesta en un amor grande a pesar de las protestas, de las quejas, de todo. La misericordia los perdonaba siempre, los alcanzaba, quería rescatar. Era un pueblo duro de servir, como hoy día muchos somos nosotros, duros de servir. ¿Se fijan? Y eso pasa, hermanos queridos. Ahora, Dios llegan a la frontera. ¿Entienden? Ahora Dios le dice a Moisés que envíe hombres para investigar la tierra. ¿Se fijan? ¿A cuánto envió? ¿Recuerdan? Esta es la otra prueba. ¿Cuánto envió? ¿Cuántos hombres fueron enviados de cada tribu? 12. A 12. 12 hombres. Fíjense, y aquí viene, hermanos queridos, la prueba. Y vamos a leerlo ahora. Versículo, estamos en el capítulo 3, ahora leamos el versículo 25 en adelante. Fíjense, y volvieron de reconocer la tierra. Ahora volvieron. Ellos están en Canaán investigando, examinando cómo era la tierra y las personas que vivían. Ahora el versículo 25 dice, volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Tuvieron 40 días. Fíjense cómo el número 40 siempre se repite. El número 40, preparación. ¿Qué versículo es? Pero no estamos 25. perdidos. ¿No? Números 13, 13:25. versículo 25 en adelante. Estoy. Ah, ya. Números 13, versículo 25. Versículo 26, anduvieron... ¿Ah? ¿Estamos en número todavía? Sí, el número ahora. 13, ahora el versículo 25. Ahora, vamos a ver lo que pasa en ese momento con ellos, ahora, en esta prueba. Y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés. Ahora, vienen a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación que estaba ahí, que eran miles de personas, y les mostraron el fruto de la tierra. Vieron los 12 hombres cargando frutos grandes, racimos grandes de uva, fruta, y venía Josué y Caleb, porque estaban los 10 ahí, habían sido mandados 12, ¿no es cierto? Versículo 27, y le contaron diciendo a Moisés, nosotros llegamos a la tierra. Aquí están contando los 10, están los 10. Todavía no le toca a Josué y Caleb contar lo que vieron, pero aquí están los 10 contando esto. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. También vimos allí a los hijos de Aná, a los gigantes, a Amalek, a Neguet, y el Ateo, el Jehueseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb, hizo callar al pueblo. ¿Qué empezaron a decir en el fondo, los 10 estaban con todo ese informe atemorizando ¿a quién? A los demás, al pueblo. En vez de tener la confianza en el Señor, en lo que haría para liberarlo de todo eso, ellos empezaron a transmitir, ¿no es cierto?, de ese informe, de influenciar en el miedo, en el temor a los otros. Hay gigantes grandes. En otras palabras, no podemos. ¿Me entiendes? Están los amarreos, son sanguinarios, están esto acá, no podemos, en el fondo no podemos, pero ni una palabra, ¿me entiendes?, de confianza en Dios. ¿Se fija? Lo que ellos decían era verdad, pero iba transmitido con miedo, Temor. por temor. No estaba la confianza en Dios. ¿Se fija? En que Dios les daría la tierra. Ahora fíjense, Le faltó la fe. les faltó la fe. Claro.
La confianza en Dios. La confianza en Dios. Versículo 30 dice, entonces ahora le toca a Caleb, hizo callar al pueblo, ¿ve? Delante de Moisés, dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Es verdad que hay gigantes, es verdad que están los amorreos y sanguinarios, pero subamos. Fíjense ahora Caleb transmitiendo confianza, fíjense. Subamos, dice, es verdad, dice, hay gigantes, hay esto, están los amorreos, es verdad, pero es verdad también que el Señor nos dio pan del cielo, es verdad que el Señor también nos abrió el mar rojo, nos liberó, es verdad que Dios nos dio agua de la roca, es verdad también. Contrario a lo que ellos, los 10, exponían. Oh, hermanos, qué tremendo. La fe, hermano. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, porque Jehová está con nosotros y Él peleará con nosotros. Amén. ¿Ven? Sí. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra este pueblo, porque es más fuerte y gigante y no podremos. Fíjense el desánimo, fíjense cómo están ellos. ¿Eso es fe? No, hermano. No podremos, como que es imposible. Pero ¿qué dice la fe en hebreo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer a tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura, nos van a hacer ñicos. También vimos allí a los gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes. Y nosotros, dice al parecer como langosta, así les parecíamos a ellos. Oh. Se sintieron sin poder, sin fe. Hermanos, Sí. ahora el paralelismo, lo que estamos viendo. Lo que está pasando. ¿Salir? Viene un gran tiempo de angustia, Sí. cual nunca fue. Por eso que este es el proceso, es muy importante y debemos cuidar este proceso en que estamos, hermanos, si no vamos a caer de la gracia. La preparación es, Sí, para que se ¿me vea. entiende? Cada prueba, hermanos, si tenemos la confianza en el Señor, tenemos la mirada puesta, nuestros pensamientos en el Señor, en esta armadura de Dios que Él nos ofrece, vamos a poder pasar. La gran tribulación ¿Entiende? que viene. Venga lo que venga, Sí. nada nos puede mover de lo que hemos aceptado a Cristo en nosotros y sus promesas. Ahora es donde Debemos tener esa seguridad, esa fidelidad la confianza. y la confianza, hermano. Fíjense lo que dice el capítulo 14, versículo 1, el siguiente capítulo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, protestaron nuevamente contra Aarón todos los hijos de Israel y dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Después que el Señor todo lo que había hecho con ellos. ¿Dónde tenían la mirada? Oh, hermano. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno a otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Fíjense todo lo que empezó a salir de sus corazones. ¿Entienden? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Fofone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos.
Y hablaron, ahora hablan a toda la congregación, Josué y Caleb, los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradece de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Confianza en quién? En Dios. ¿Fidelidad en quién? En Dios. Y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. No temáis. No temáis. ¿Se fijan? Versículo 10. Entonces toda multitud, ¿qué hizo después la multitud? Habló de ¿qué? De apedrarlo. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué va a hacer la gran multitud? Apedrarlos. Y muchas veces no nos apedrean también. Versículo 18, fíjense. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, dice, y hasta los cuarta generación. Y dice aquí: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Orando Moisés, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Lo había perdonado desde que salieron de Egipto hasta aquí, hasta la frontera de tomar Canaán. La leche que fluye, leche y miel. Y hasta ahora. Por eso dice el versículo 20, entonces Jehová dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho. Pero ahora viene la consecuencia. Más ten 100%, dice ahora, ahí, tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo tentaron? 10 veces, hermano. Dice, 10 veces, y no han oído mi voz. ¿No oyeron qué? Su voz. ¿No oyeron? Su voz. Su voz. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si no oímos la voz de Dios? ¿Me entiendes? No verán la tierra la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me irritaron la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en otro espíritu, ¿ves? Fíjense, otro espíritu decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cual cananeo, habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Jehová habló a Moisés, a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud? ¿Cómo le llama? Depravada multitud, que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, ¿ves? Desde los 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Desde 20 años hacia arriba, hacia las edades más mayores, iban a morir en el desierto. Vosotros a la verdad no tendréis la tierra por la cual alcé mis ojos, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Sofone, y a José, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serán por presa, yo los introduciré a los niños, y ellos conocerán la tierra, y vosotros que vosotros despreciaste. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Ahí, como dice 1 Corintios, quedaron postrados en el desierto.
Vuestros hijos andarán pisoteando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra. Llevaréis vuestra iniquidad 40 años, en un año por cada día conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Dice, serán consumidos y ahí morirán. Ahí está lo que significa caer de la gracia. Hermanos, tremendo. Es un ejemplo que debemos, hermanos, tener en nuestra mente, hermanos queridos. Tremendo, hermano. Por eso es importante. Vamos a Hebreos 4. Fíjense lo que dice Hebreos 4. Fíjense lo que habla Hebreos 4. Oh, hermanos queridos. Hebreos 4. Hebreos 4, 4, 1 y 2. Y fíjense lo que dice aquí Hebreos. Pongan atención. Hermanos, fíjense. Y aquí vamos a ponerle brecho a esto, el cierre en esta parte, porque ya este otro sábado vamos a hablar de la justicia de Cristo. Fíjense, el broche vamos a ponerle aquí en Hebreos, fíjense. Hebreos 4, vamos ahí, del 1 y 2, versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. Dice, temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Los que la oyeron, no. Ahí. 1 y 2 no va a ser. Siguen adelante, sigue. Pero los que hemos querido entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ya. ¿Sigo? Espérate. Fíjense. Y que en otras versiones, dice este versículo, fíjense, lo voy a leerlo, dice, temamos pues que quedando a una promesa de entrar en su reposo algunos de vosotros perezca de haber apartado, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio. Fíjense, se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, como al pueblo, pero no les aprovechó la palabra, dice, predicada a los que oyeron al no. Aquí dice al no, aquí dice en esta palabra, en otras versiones dice al no mezclarla con fe. ¿Entienden? En otra versión. Ahí dice a ustedes al no haberla acompañado por fe. ¿Me entienden? Esa palabra acompañado significa al no haberla mezclado por fe. ¿Se fijan? En otra versión dice, ahí está la clave, fíjense. Al no mezclarla con fe la palabra. ¿Cuál palabra? Obedecer. ¿Me entienden? La obediencia, por eso siempre justificaciones por fe es el proceso que me lleva a la obediencia por medio de la palabra de Dios. Mezclarla, yo mezclo mi fe con la palabra de Dios. ¿Se fijan? Por eso ellos, el error del pueblo de Israel, la palabra no la mezclaron con fe, no la acompañaron con fe. ¿Se fijan? Y eso nos está pasando a nosotros hoy en día, hermano. No estamos mezclando la palabra de Dios con la fe. ¿Se fijan? Y esto es importante, hermano, mezclarla con fe. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Recibieron la palabra, recibieron la instrucción, la enseñanza, el mensaje de parte de Dios a través de Moisés, pero no la mezclaron con fe, no la acompañaron con fe. Ese es el mismo problema que muchos de nosotros vamos a cometer y estamos cometiendo ahora. ¿Me entienden? Y en este proceso de las pruebas, ¿me entienden?
tenemos que tener cuidado de no caer. ¿Se fija? Muchos de nosotros hemos recibido el mensaje de parte de Dios, el mensaje del tercer ángel, la gran luz que Dios nos ha dado a este pueblo, gran luz. Y muchas veces no la recibimos, no la mezclamos por la fe, sino que nos llenamos de obras por la ley. ¿Se fija? Y ese es el problema donde caímos ahora en el otro extremo farisaico. ¿Me entiendes? Pero no la mezclamos con la fe, con la palabra, que Dios quiere que la mezclemos. La fe por la palabra. ¿Se fijan? Es por eso que es muy importante, hermano. Fíjense lo que dice Romanos 9:31. Vamos ahí. Estos últimos textos para ir concluyendo. Es muy importante, hermano. Anoten esos textos. Debemos, hoy en día, justificación por fe, debemos mezclarla por fe. ¿Me entiendes? La palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, oír sus enseñanzas, debemos mezclarla por fe. Por fe, yo si tengo una alimentación que está causándome daño, yo voy, la palabra de Dios me dice que yo tengo que volver, soy templo del Espíritu Santo, lo glorifica Dios en tu cuerpo, cambia tu alimentación, hagámoslo por la fe. Daniel lo hizo por la fe. Dios al pueblo de Israel les daba maná, quería que ellos, ¿me entiende? Pero ellos no obedecieron. Gran parte del pueblo quedó postrado en el desierto, porque no la mezclaron la palabra, la enseñanza, por la fe. Romanos 9:31, ¿qué dice? 9:31. Oh, hermano, esto es muy importante. Repasen este video, hermano, ojalá que puedan memorizar cada texto, cada enseñanza. Estas historias tienen grande enseñanza para nosotros hoy, que estamos casi pronto el Señor a liberarnos. 9:31, ¿qué dice, hermana? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ya. Iba... ¿Está bien? Sí, 9:31, que dice no la alcanzó, ¿por qué? Romanos 9, Porque 9:3. iban tras ella sin fe. Sin fe, 9:31, hermano. Sí. Se dijo, El más 32. Israel que iba tras una ley de justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, versículo 32, sino por obras de la ley, pues tropezaron ¿dónde? En la piedra de tropiezo. Así es. Hoy día a muchos, hermano, le está pasando esto. Digamos, Sí. tenemos que decirlo, hermano. Estamos en ese proceso, pero muchos estamos ahí. ¿Se fija? Podemos llenarnos por obras de la ley, pero no estamos haciendo los cambios, ¿me entiendes? No estamos escuchando la voz de Dios que nos dice, ¿me entiendes? Cómo debo vestirme, las joyas que debo dejar, ¿me entiendes? No estamos escuchando, ¿me entiendes? Dios quiere restaurarnos, limpiarnos, purificarnos, y que dice Apocalipsis 14 que debemos ser sin mancha, sin contaminación. No se contaminaron con mujeres, porque aquí están los que siguen ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que va. Sigamos al Cordero, pero mezclemos nuestra fe con el oír la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y si no lo hacemos, vamos a ser como el pueblo de Israel que cayó de la gracia. Y vamos a perder, y cuando caemos de la gracia, el Señor va a permitir, ya quieren caer de la gracia, Dios va a soltar su protección y vamos a caer muertos en el desierto espiritualmente. Y vamos a quedar en el camino. Y quedamos en el camino. Sí. ¿Se acuerdan que los fariseos vino la semilla y fue sembrada en el camino? Sí. ¿La recibieron? No. No. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Bien. Y no rechazaron la gracia, rechazaron la oportunidad. Eso es caer de la gracia. Es cuando rechazamos la oportunidad que Dios nos está dando. Y ese es el peligro, hermano.
Ese es el peligro, que esta historia, hermano, nos haga reflexionar, meditar. Es muy importante, hermano, las dos justificaciones, la por gracia y la justificación por fe. La hemos estudiado a través de estos ejemplos de Noé, de Abraham y del pueblo de Israel, que se identifica mucho ahora en nuestro tiempo. Estamos en el medio del faraón moderno global que ya viene, hermanos, estamos repitiendo la historia, dice la mensajera, que la historia pasada se repetirá. Que el Señor nos ayude y podamos, hermanos, mirar y tomarnos fuertemente de la palabra de Dios, de poner nuestra mirada en las cosas del cielo. Contemplemos su promesa, hay miles de promesas que el Señor tiene en su palabra para ser fortalecido en el tiempo que estamos viviendo. Así que, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario ahí? Los hermanos, ¿qué les pareció este tema, este ejemplo? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué enseñanza nos deja, hermanos? Quedamos todos para adentro con este tema. Tremendo, hermano. Así es, hermano Ricardo. Es un tremendo tema que nos hace meditar, recapacitar y entender que si Dios nos ha dado la gracia es para poder avanzar y no retroceder. Que tenemos que generar estos cambios y con toda la fe del Señor, que es quien ha construido este mundo y nos ha traído también para realizar buenas acciones y cumplir un propósito. Y tenemos que trabajar en aquello y también para conocer a los demás, a todos los seres que queremos que Él también sea parte de la vida eterna que el Señor ha prometido para nosotros. Así es, así es. Tremendo mensaje a compartir y analizar este día sábado y que nuestra familia también pedirle con toda la fe del mundo que nuestra familia también entienda, comprenda cuáles son los propósitos del Señor y que tenemos que caminar junto a Él, seguir su camino y su palabra. Amén, amén, así es, mi hermana Marcela, así es tiempo de aferrarnos más al Señor. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Hermana Erna, hermana Ana, hermana Sara. Hermano, buenos días. Buenos días, hermano. Creo que no diferimos nada en ese pueblo, hermano. Estamos retratados. Tenían pobreza espiritual, se habían olvidado completamente de Dios y siguieron aún viendo todo esto, todos esos, todo el poder de Dios que se mostraba en los eventos que realizó a favor del pueblo, ¿verdad? A nosotros también creo que viendo muchas cosas de parte de Dios nos alejamos de Él, ¿verdad? Por eso digo que no diferimos en nada. Tenemos esa pobreza espiritual que tenía el pueblo hebreo. Así es. Pero también a veces siento que tenemos una confianza en decir, porque tenemos mucha luz, hermano, por los escritos, el espíritu de profecía, la palabra de Dios, las revelaciones que ya están que los profetas, que los hermanos de la fe que nos dieron toda esa enseñanza y pusieron los libros, los mensajes de Dios interpretados, ¿verdad? O sea, tenemos bastante luz y aún así, ¿verdad? Creo que Dios es bueno, misericordioso y espera, ¿verdad? Que haya un arrepentimiento y también que veamos, ¿verdad? Nuestros puntos, nuestros errores, porque sin santidad, ¿verdad? Pues dice la palabra que nadie veremos al Señor y es la palabra la que te santifica, es la palabra la que, como dice aquí, ¿verdad? Sin la fe, ellos no mezclaron fe con la enseñanza de Dios, que fueron simplemente como presuntuosos, ¿verdad? Tenemos a este Dios poderoso, pero ellos
no pusieron de su parte, igual nos está pasando a nosotros con tanta luz. Así es. Entonces, pues como ayer que decía, maravillas obradas por fe, ¿verdad? Creo que así llevaba el título del Camino a Cristo. Pues aquí también las vemos como las maravillas que Dios obró. Pero pues no hay que caducar, al contrario, creo que debemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque pues cada vez no es tiempo de que nos distraigamos, ¿verdad? Que concienticemos del tiempo, de lo que vemos, oímos. Y bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano, en este camino que cada vez se torna más difícil. Así es, que Dios nos ayude a mantenernos en este camino, hermano. Fortaleza cada día, más entrega en el Señor. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Adelante, hermana Ana. Adelante. Se le escucha despacito, hermana Ana. No se le escucha nada, hermana Ana. Está muy lejos a lo mejor de... No se le escuchó nada. No se le escucha nada, no hay repito este teléfono ya. Ya. No se le escucha mucho. Acérquese más el teléfono. Ya, hermanita, no se preocupe. El Señor la bendiga y le guarde. Ahí le enviaremos el tema de hoy día, para que ahí lo repase. Bien. Ella está de México, de México nos conecta la hermana, por eso a veces la señal se... Está mala. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más de este tema? De lo que Dios nos ha mostrado en esta mañana. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algún punto de vista más? Bien. Vamos a orar entonces. Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a alguien que nos despida en oración en esta mañana, en este sábado. Y esperarlo este otro sábado para el tema de la justicia de Cristo, que va a ser importante también, hermano. Importante estos temas que el Señor nos está mostrando. Así que no se pierdan. Ahí vamos a mandarle el tema también a cada uno para que puedan repasarlo. Bien. Vamos a pedirle a mi hermana Erna. ¿Está por ahí, hermana Erna? Para que nos despida en oración. ¿Está por ahí? ¿Aló? Hermana Erna. ¿Está por ahí? Bien. Vamos a pedirle a mi hermana Sara, despídanos en oración en esta mañana. ¿Está por ahí? Sí, hermano, sí, vamos a orar, hermano. Amén. Vamos a orar. Bueno, Dios bendito de los cielos, santificado en su nombre, usted que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso, la honra y la gloria será para usted, Señor. Amén. Así es. Y Señor, queremos agradecerle, Señor, por este día santo, este día que apartó, en el cual nos gozamos con su palabra, Señor, y le rendimos tributo y lo, Señor, Amén. este Gloria a Dios. tema, Señor, que el hermano usted ha puesto en su corazón y en su mente para que nos transmita estas verdades, para reflexionar, Señor, y
entender, avanzar por fe, Señor, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Así es. Así que, Señor, te damos gracias por este pan espiritual, Señor, y también, Señor, que nos bendigas en este día, que nos perdones, Señor, Así es. por los pecados o los errores que hemos cometido en esta semana, Señor, y nos limpies, Señor, de toda inmundicia, Señor. Ayúdanos a avanzar, Señor, como viendo el invisible, Señor, pero con esa convicción, Señor, de que usted va adelante, de que usted pelea las batallas, Señor. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer, Señor, es poner la fe, Amén. poner nuestra esperanza y confianza en su poder, Señor, porque estas historias para eso fueron escritas, para que nos ayuden, Señor, y nos fortalezcan, Señor, mentalmente, con fe, para que cada día podamos agradarte, Señor. Amén. Y que no veas en nosotros nuestros errores, Señor, sino que nosotros nos escondemos detrás de la justicia de nuestro Señor Jesús. Para Él son los méritos, Señor. Nosotros Amén. solo somos seres caídos, Señor, que nos aferramos, Señor, o que nos ayude, Señor, a aferrarnos cada día a sus méritos, Señor, que hizo en esa cruz del Calvario, Señor, en la cual están escritos, Señor, todas estas promesas, todas estas grandes enseñanzas. Padre Santo, queremos también una bendición a cada una de estas personas que estamos conectadas, Señor, y queremos también ponerte nuestras necesidades, Señor. Usted las conoce, usted sabe cada cual obstáculos que tenemos, Señor. Ayúdenos, Señor, a vencerlos para continuar en este camino. Es un camino angosto, Así Señor, es. pero hemos puesto nuestra confianza en usted, Padre Santo. Así es. Así que, Señor, usted obre conforme a su voluntad en cada caso, Señor, porque a veces nosotros podemos pedir cosas, Señor, pero no van de acuerdo a su voluntad. Estamos errando, pero usted lo conoce todo, Señor. Amén. Así es. Pues ponemos todo en sus manos, Señor. Bueno, Señor, pues también ponemos nuestras alegrías, nuestros agradecimientos, Señor, porque hay muchas cosas que agradecer, Padre Santo. Así es. Así que usted las conoce, Padre, y nuevamente, pues, bendíganos, Señor, y que este día le demos la honra y gloria, Señor. Amén. Que sea conforme a las enseñanzas que están en este libro santo, Señor, para que no lo defraudemos ni lo decepcionemos, Señor, pero si caemos, sabemos que tenemos un sacerdote, un abogado en el cielo, Señor, intercediendo. Creemos todo eso por fe, Señor, porque en nuestro corazón se ha albergado esa verdad en nuestra mente, Señor, y queremos aferrarnos a eso. Pedimos, Señor, que nuevamente la bendición y acompáñanos, Señor. Todo pedimos en el nombre de usted, Señor Jesús, nuestro amado Redentor, Salvador, sustentador de este mundo. Oramos en su nombre. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias. Que el Señor les bendiga y les guarde, les acompañe y los fortalezca en este día sábado. Tengan un lindo